Buenas noches, soy Eugenio Casado, sin trincheras. Empezamos. Hoy no hablaremos de la Semana Negra del PP, no es Cristiano hacer leña del fútbol corrupto. Hoy hablaremos de ETA y su desarme a principios de este mes. Para ello, hoy contamos con la presencia de Ainhoa Murcia, activista del Sindicato de Estudiantes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con Ramón de las Heras, historiador y profesor de Ciencias Sociales. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, buenas noches a todos. Y con Paco Rodríguez, autónomo. ¿Qué tal, Paco? Para empezar, bueno, quería ver vuestra opinión, ¿no? ¿Qué pensáis del desarme de ETA, ¿no? ¿Creéis que es una buena noticia? ¿Insuficiente? ¿Qué te parece, no? Pues desde luego yo creo que es una buena noticia. Hace ya bastante tiempo que el pueblo vasco estaba reclamando ese desarme y estaba expresando que la lucha por conseguir la independencia, igual que en Euskal Herria, que en el país, que en Cataluña, no podía darse de ninguna forma por la lucha armada, ¿no? Que la lucha tenía que ser de otro tipo, con la participación de la clase trabajadora y de la juventud, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego creemos que el desarme definitivo y sin condiciones es positivo, ¿no? Otra cosa es cómo lo sigue utilizando el gobierno o no. Cierto es. ¿A ti qué te parece, Ramón? Esta vertiente de ETA. Cualquier tipo de iniciativa que lleven en la dirección, la desaparición y lo que es el fin de la lucha armada, evidentemente me parece enormemente positivo. Sigue siendo un camino, no es ni mucho menos no es la meta a la que se haya llegado, pero evidentemente sigue siendo un camino ideal y que hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando hacia él. Desde luego es absolutamente anacrónico del siglo XXI todavía que haya vestigios en países occidentales donde nuestra sociedad ya ha alcanzado unos niveles de desarrollo donde el contexto político debe ser donde se disputen cualquier tipo de alternativa, de idea, de iniciativa política. Muy bien. ¿Y a ti qué te parece, Paco? Bueno, una magnífica noticia, ¿no? El desarme de ETA, la verdad no creo que sea el fin de la lucha armada, ojalá que sí, pero no lo creo del todo porque ETA a mí me crean muchísimas dudas porque yo creo que más que la sociedad haya conseguido que ETA se desarme y tal, ha sido la presión y el poco apoyo que ETA ha tenido. Entonces yo tengo mis dudas también al respecto de que sea un desarme definitivo, la verdad. Y en este sentido, ¿no? De lo que estaba hablando Paco, ¿no? Hay una lucha, ¿no? De relatos en este sentido, ¿no? Hay quien dice, ¿no? Que ETA ha sido derrotado, ¿no? Por la presión del Estado de Derecho y de ahí la rendición, ¿no? Y otros que hablan de la voluntad de ETA de avanzar en una vía pacífica, por lo que decía, ¿no? Ainhoa, que no veía otra forma de conseguir sus objetivos políticos que no fuera a través de la paz, ¿no? Como estaba viendo en Cataluña, ¿no? ¿A ti qué te parece, Ramón? ¿Crees que cuál de estos dos relatos vencerá? ¿Cuál de estos dos relatos será el mayoritario? ¿Y crees que este relato pone en peligro la paz en España y en el País Vasco? Bueno, a mí no me cabe duda que ETA ha sido derrotada por la sociedad vasca. Eso es un hecho. Y ha sido precisamente la sociedad vasca la que ha puesto de manifiesto que ETA tenía que finalizar porque no tenía sentido su propia existencia. Entonces, las decisiones políticas que se estén tomando alrededor de todo este asunto, de alguna forma lo que hacen es matizar un hecho. Y el hecho es, y es lo que a mí me parece relevante, es que es la sociedad vasca en su conjunto la que ha derrotado a ETA. Pero ha derrotado a una ETA anacrónica, a una ETA militar, a una ETA que era intolerante, a ese tipo de ETA a la que ha acabado. Y ahora lo que se le brinda la oportunidad es a cualquier tipo de iniciativa política que se pueda discutir, que se pueda debatir dentro del contexto político. ¿Y a ti qué te parece, Paco?
tiene mucha razón el profesor, pero a mí me da mucho apuro. Yo entiendo que hay dos ETA, una ETA de la que lucha con el franquismo, la que tiene muchísimo sentido, y otra ETA que es la que se pierde con los atentados, que atentados como los del de Hipercor, donde ataque directamente a una sociedad, donde más mermando su capacidad de comunicar y donde se da cuenta de, se da cuenta, se obliga a darse cuenta de que, en los primeros fines de ETA, que les puede gustar más o menos, pero era una distinta, y es verdad que la sociedad, pues, presiona la sociedad y sobre todo también los medios, las veces que el Estado ha conseguido, ¿no?, derrotarle en cierta manera. Entonces, sí, un poco sí, pero mucho reparo el hecho de que, que de buena primera ellos dejen las armas y así como así, y me queda muchas dudas, la verdad. ¿Y tú, Ainhoa, qué piensas? Aparte de, que la causa, ¿no?, por la que hayan dejado las armas, ¿creéis que el hecho de cuestionarse el relato y intentar, digamos, menospreciar el relato de unos para imponer el suyo, ¿no?, será positivo para mantener la paz o es algo negativo o no influye? Pues yo creo que desde luego lo que es negativo es que se plantee por parte de quien gobierna que el cese definitivo de ETA ha sido una victoria, de la acción policial, porque desde mi punto de vista eso no es así, ¿no? Se ha visto durante muchas décadas cuál ha sido la acción del Estado, la acción de grupos paramilitares para acabar con ETA, y no terminó definitivamente con ella, ¿no? Ha sido después de muchos años de que la sociedad y de que la población vasca reclamaba que eso tenía que terminar, que eso no era lo que ellos estaban defendiendo para conseguir su derecho a la autodeterminación, la que ha impuesto al final también no solo esa lucha por el derecho a autodeterminación de la sociedad vasca, sino también por todos los demás derechos sociales. Todas las movilizaciones que había en los últimos años en el País Vasco han sido los que finalmente han puesto sobre la mesa que la actividad de ETA no tenía ningún sentido, que no la quería la propia izquierda abertzale, y que esas son las movilizaciones, ¿no?, y el reclamar que esa no es la forma de conseguir sus derechos la que ha impuesto que ETA cese, ¿no? Y ese punto de vista creo que sí que es el positivo. Desde luego, decir que ha sido únicamente la acción policial y del Estado la que ha hecho posible este cese, ¿no?, y que ahora se ponga medallas, pues no, me parece que no se corresponde con la realidad. ¿Y creéis que todos están haciendo lo necesario para este fin necesario de la violencia? ¿Creéis que desde parte de ETA, el gobierno, incluso las asociaciones de víctimas están haciendo todo lo necesario? Paco, ¿tú qué piensas? Hombre, lo necesario no lo sé. Yo estoy con Ainhoa un poco también, que es verdad que la presión del País Vasco, que es la que más lo ha sufrido también, desde luego, y la que tenía el conflicto también, ¿no?, que se exportaba evidentemente de España, pero donde más sufrió hacia allí son ellos los que más han presionado. También es verdad que políticamente el PP como el PSOE, como el PP, han utilizado durante mucho tiempo ¿no? Es verdad que, pero también es verdad que en cierta manera, pues el desarme de ETA se produce, creo que en parte por la acción socialista de un señor muy importante, como no recuerdo el nombre ahora, pero en fin, que el que debate con ellos. Digamos que no solo el bien hacer, o no solo el pedir por favor que abandone la arma, ¿no? Han tenido que tener otras muchas presiones, y desde luego la debilidad y la corrección de llevarlo, quedaban muy pocos, y siempre cortar la cabeza visible de ETA, pues es parte también de la autoridad. No sé. ¿Y crees que todo, Ainhoa, tú crees que todos los agentes, ¿no?, dentro de allí del País Vasco y a nivel estatal, ¿no?, están haciendo lo necesario? ETA, por su parte, es suficiente lo de la entrega de armas, ¿no?, en los zulos, presuponiendo que haya otras armas por ahí, el gobierno haciendo mutis por el foro o la asociación de víctimas diciendo que pobrecitos, ¿no?, porque han sufrido bastante, ¿no?, obviamente, pero arrogándose como un agente político que realmente quizás no son, ¿no? Pues no sé si todos están haciendo suficiente. Desde luego, desde mi punto de vista, este cese tenía que haberse dado mucho antes, sobre todo no solo ya de las entregas de armas, sino del fin de la actividad violenta como tal. Pero creo que por parte del gobierno no se está haciendo lo suficiente, en cuanto que sigues teniendo a los presos alejados de sus familias cuando estás castigando.
a las familias de estos presos para que no puedan visitarlos, para que no puedan verlos, y además el gobierno continúa también negando el derecho a la autodeterminación tanto del pueblo vasco como del pueblo catalán, cuando también se impone de una forma antidemocrática. Desde luego, no estoy justificando para nada cuánto ha tardado ETA en desarmarse y sé si está haciendo lo suficiente. Creo que ya es un paso adelante, ¿no?, el que se haya proclamado este cese definitivo, esa entrega de armas y sin ningún tipo de condición, pero creo que por parte del gobierno no se está haciendo lo suficiente, y es más, ha habido, una intención clara de que esto se alargara, de no dar difusión al desarme definitivo de ETA, porque desde mi punto de vista el gobierno ha utilizado muchas veces también todo el tema de la ley antiterrorista, etcétera, y de la lucha antiterrorista para criminalizar otras protestas sociales a nivel del País Vasco y a nivel estatal. Ahora hablaremos en el siguiente punto de este mismo tema de la utilización política de ETA. Pero ¿y tú qué piensas sobre el tema, Ramón? ¿Crees que todos los agentes dentro de este conflicto están haciendo lo necesario, lo suficiente, o hay partes que hay agentes que deberían vérselo, ¿no? Como preámbulo a esta respuesta, yo me gustaría apuntar unos datos previos, ¿no? Por supuesto. ETA ha matado 829 personas desde 1968. Ha habido 2 procesos de diálogo fracasados, uno que se intentó en 1989 a través del gobierno de Felipe González en Argel, y otros después entre el año 1998 y 1999 bajo la legislatura de José María Aznar. El 28 de marzo del 2003 es cuando el Tribunal Supremo ilegaliza el Río Batasuna como medio importante para presionar al ámbito político de ETA y a sus bases políticas, con el fin de lograr precisamente ese reajuste, esa presión para que reaccionara el propio entorno Abertzale, para que intentara lograr precisamente eso, la desmilitarización de ETA. Pero bueno, me quedo con una cita y es importante, y es que hay una cuestión que fue lo que se llegó a denominar la socialización del terrorismo en la calle. Y eso fue lo que pasó en el goteo de muerte, de asesinato, de coches bomba hacia los políticos de cualquier tipo que fueran contrarios al mundo Abertzale. Y esto realmente fue uno de los episodios más tristes. Después, también me gustaría señalar que precisamente cuando se intentó en el año 2000, entre el año 2004 y el año 2005, se intentó, el gobierno de Zapatero volvió a intentar lograr el apoyo parlamentario para iniciar un nuevo proceso de paz. Precisamente en el debate político que se llevó a cabo en el 11 de mayo de 2005, me quedo con la cita cuando estaba discutiendo en el debate político con la oposición, Mariano Rajoy, cuando Zapatero dijo que el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia. Y esta cita realmente encierra precisamente un poco esa respuesta que siempre ha debido de existir desde el Estado de Derecho. Sí es cierto que el fin de la violencia no debe tener precio político, porque no debemos de pagar un precio político por el fin de la violencia. Pero sí, la política sí tiene mucho que decir, sí tiene mucho que contribuir y sí tiene mucho que poner de manifiesto para acabar con la violencia. Y el fin de la violencia es precisamente lo que estamos a punto de conseguir gracias a la disolución de ETA. Pero sigo sosteniendo lo mismo que desde un principio, que es la sociedad vasca la que derrota a ETA. Lo demás son matices, son carteles publicitarios, porque aquellos que se quieren enardecer como representantes del pueblo son precisamente los que deben de ser realmente los vocales y expresar la verdad de lo que dice el pueblo. Y la verdad de lo que dice la sociedad vasca es que no quería que ETA siguiera
y ETA no va a seguir. Eso es lo que yo pienso. Y adentrando en tu misma respuesta, ¿no? y enlazándolo con lo que decía antes Ainhoa, ¿no? Del tema de la utilización política, ¿no? Tú hablas que no debe de haber precio político, ¿no? No debe de haber precio político. Pero crees que sí utilizando a ETA, ¿no? Como un fin político, ¿crees que Zapatero no sufrió un precio político al hacer de puente, ¿no? Para traer la paz a España? Sí, el problema fue que por un lado la oposición llevó a las calles las manifestaciones, llevó a la calle las declaraciones, llevó a la calle la crispación, y precisamente lo que hizo fue, en vez de favorecer un proceso, lo que hizo precisamente fue todo lo contrario. Y además lo que hizo fue calentar un ambiente que ya de por sí estaba bastante crispado, y en vez de, digamos que, de establecer una metodología, un camino, una ruta para llegar a donde estamos ahora, lo que hizo fue precisamente todo lo contrario. Claro, esto sí me parece que es una manera de manipular, de encauzar, de capitalizar una opción política. Vale. Y tú hoy, ¿no? Hablando de hecho del precio político y tal, y lo que tú comentabas, ¿no? El tema de si es un arma política o no, el tema de ETA, ¿no? Ahora estando derrotada, humillada, dejando de matar, ¿no? Como quieras llamarlo. ¿Se está utilizando a ETA como un arma política para desgastar a los oponentes? Yo creo que se está utilizando a ETA desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, bueno, pues rechina bastante que haya toda una serie de sentencias, ¿no? Por enaltecimiento del terrorismo, sobre todo en los últimos años, donde ETA ya había dejado de matar, ¿no? O de realizar acciones violentas, que cuando ETA estaba en plena efervescencia con este tipo de acciones, ¿no? Y por eso comentaba antes, para lo que supone ETA también para el gobierno, es una herramienta para poder criminalizar todo tipo de luchas o cualquier opinión que no sea la que este gobierno, bueno, quiere, ¿no? Porque además vemos cómo sí se castiga continuamente a los familiares de los presos etarras, pero por ejemplo no se castiga, y no se ha castigado nunca, ni parece que se vaya a hacer, los crímenes del franquismo, y para ellos no hay ningún tipo de ley que proteja a las víctimas del franquismo. En cambio sí que lo tenemos para las víctimas de ETA, ¿no? Entonces ahí vemos ese doble rasero, esa doble moral por parte de este gobierno, y cómo utiliza todo lo que ha supuesto ETA, que desde luego no ha sido nada bueno para el País Vasco ni para el Estado español, pero lo utilizan de una forma demagógica para poder criminalizar el resto, ¿no? Lo hemos visto con Cassandra, con todos los raperos también que están siendo enjuiciados, ¿no? Y encarcelados por mostrar diferentes ideas a las de este gobierno. ¿Y a ti qué te parece, Paco? ¿Crees que están utilizando de forma política a ETA y intentando ganar rédito político? Muy antiguo el hecho de que se utilice a ETA políticamente. Y a Zapatero le costó el puesto utilizando como el pacto con ETA, y a Aznar le buscaba a ETA por todos los medios, ¿no? Para poder salir. O sea que sí que tienen la utilidad, siempre la han tenido y siempre la tendrán. Yo insisto en lo que decía antes, que a mí me parece, no sé, me parece demasiado falsa la puesta en escena del desarme de ETA, y creo, de verdad, ojalá que me equivoque, pero yo creo que es un paso hacia atrás. La verdad es que, o un interés propio, porque es que, bueno, el País Vasco ha pedido y pidió siempre esta acción, ¿no? Pero a mí yo insisto que ese tipo de significación de un señor de fuera, no lo conocen en ningún sitio, que venga aquí a decir que ya nos han entregado todas las armas, esa apuesta, a mí me queda muchas dudas. Y volviendo a lo del tema político, pues sí, ¿no? Evidentemente, además, yo creo incluso que le falta un pilar ahora a la política por donde apoyarse, ¿no? Y eso es una cosa muy repugnante, quizás el origen de ETA se nace de ahí. Luego, como antes bien decía, ETA, pues, donde más daño hace al pueblo vasco es obviamente cuando se sale cuando sale de ese contexto que a los vascos tanto les molestó en su día, ¿no? Que fue la guerra o la que realizar la rebeldía de las cosas injustas de estos gobiernos anteriores. ¿Y creéis que,
hablando un poquito también, ¿no?, de la parte de las víctimas, ¿no? ¿Creéis que las víctimas están siendo ninguneadas, no están siendo escuchadas? ¿Merecen un apoyo por parte del gobierno, ¿no? Porque hemos escuchado en varias ocasiones, incluso hablando mal del propio gobierno del PP, ¿no?, diciendo que están siendo traicionadas por el gobierno del PP. ¿Creéis que no se le escucha lo suficiente a las víctimas? Ramón. El dolor de las víctimas es inmenso. El dolor de las víctimas no se puede cuantificar, no se puede medir, no se puede compensar, y eso es una realidad. Eso es una realidad que no se puede soslayar y se puede dejar aparte. Evidentemente, o sea, los que han perdido, los que lo han perdido todo, eso evidentemente no pueden recuperar nada. Tampoco debe de servir como un instrumento de venganza. No creo que eso sea positivo para una sociedad democrática, para una sociedad moderna, una sociedad desarrollada. Pero sí, desde luego, sí debe de existir, evidentemente, dentro del Estado de Derecho, un marco de justicia creíble, un marco de justicia que sea desarrollado, pero que a la vez también sea un instrumento eficaz. Y evidentemente, claro, eso, las víctimas que se sientan o no se sientan traicionadas, es que eso es muy subjetivo, es muy tremendamente subjetivo. Para mí, con respecto también al tema de las víctimas, ¿qué pasa con las víctimas del 11M? ¿Cómo se jugó con las víctimas del 11M? El día 12 y 13, ¿cómo se jugaron con ellas? Eso es también maltratar a las víctimas. Porque lo que se hizo a sabiendas, minuto a minuto, hora tras hora, en el momento de que se iban reconociendo hechos y todavía se seguía sosteniendo la teoría de la conspiración, la teoría de que era ETA quien había puesto las bombas en Madrid. Eso fue terrible y eso no se puede tampoco olvidar. ¿Y tú qué piensas ahí, no? ¿Crees que se le debe dar más voz a las víctimas? Pues yo creo que a las víctimas del terrorismo, precisamente por parte de ETA, sí se les ha dado voz. Aparte, se les ha dado voz cuando han querido y cuando no las han utilizado también para sus propios fines políticos. Pero aquí la cuestión también es cómo se las utiliza del lado contrario, ¿no? Muchas veces dicen que se está ofendiendo a las víctimas del terrorismo para dictar determinadas sentencias, cuando hay muchas veces víctimas de este propio terrorismo las que dicen que ellas no creen que se tenga que encarcelar, ¿no?, a alguien por algún comentario, o que eso sea enaltecimiento del terrorismo. Entonces yo creo que realmente las víctimas del terrorismo por parte de ETA sí se ha tenido en cuenta, pero lo peor ha sido precisamente el uso político que han tenido los diferentes gobiernos de estas víctimas, ¿no?, y además no sirve para nada para paliar el dolor y el sufrimiento que tienen, ¿no?, porque por la pérdida de sus seres queridos. ¿Y tú, Pau, qué piensas? ¿Crees que no es sería negativo el uso de la venganza, ¿no?, como bien decía Ramón? Pero ¿qué solución puede haber a este conflicto que pueda dar, digamos, paz o alivio a las víctimas, o no hay ese tipo de solución? Este país tiene una fea costumbre de no pedir disculpas por nada, ¿verdad? Hay muchas víctimas en todas las guerras. Vivimos un genocidio que nadie pide perdón, donde son herederos de lo que hoy hay, ¿verdad? Y es que no tenemos costumbre de pedir perdón. Pero las víctimas, como bien decía el profesor Ramón, son todas víctimas. Yo no me puedo poner en el pellejo de una víctima. No sé si me valdría el perdón o no lo sé. Pero sí es una cosa, que en España no se ha pedido nunca perdón. Y si te pide perdón con algún rédito político, pues igual de repugnante para mí, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer, cerrar heridas de verdad, intentar pedir perdón, pero desde la verdad, no desde un rédito político. Y lo poquito que se ha hecho, estoy con Ainhoa, pues se ha hecho, que sea de manera muy pequeña, y no sé si valdría, pero sí que se ha visto alguna vez algún etarra o un ex etarra pedir perdón, ¿verdad? Eso no lo hemos visto en ningún ministro franquista, por otras cosas. Y no que quiera volver al pasado, pero es que ese es el problema de este país nuestro, que no cierra las heridas. Entonces, por eso yo soy tan incrédulo en lo que hacen los políticos, ¿verdad? Todo tiene un fin, desgraciadamente, y yo siempre estoy a la espera. Quizás por mi labor comercial, yo veo
que estás perdiendo la respuesta. Yo creo que se está tensando la cuerda demasiado y se está tensando la cuerda muy cómodamente. No hay alguien que puede beneficiar más que un gobierno, porque al final, pues yo no veo un desarme de ETA, como antes decía, y vuelvo a insistir, yo veo una actitud política chulesca de decir, pues ahora os tenemos encerrados y ahora nos vamos a reír de vosotros. No hay un perdón de verdad, ni a las víctimas, ni al país, porque también hubo víctimas en el País Vasco. Yo no voy a que todos lo vivimos, yo por mi edad, el señor Ramón seguramente también, no, un poco más joven, pero yo he vivido cómo Miguel Ángel Blanco, cómo salimos, cómo aquello fue tan tremendo, cómo, no sé, Luis Portero en la calle Rector López Argueta, cómo Domingo Puente, un peluquero de la base de Milla, víctimas colaterales que no tenían nada que ver con la política. ¿Cómo se le puede pedir perdón a la viuda de Domingo Puente? No lo sé, pero de luego es que no tiene posición de pedir perdón. Es cierto. Y hablando por el otro lado de las víctimas, ¿no? Porque también, como apuntaba al principio Ainhoa, ¿no? Estaba los diferentes, el GAL y otros grupos paramilitares, ¿no? AA y tal. ¿Creéis que el Estado debe resarcir a las víctimas del terrorismo de Estado? ¿Es un gran olvidado de este conflicto las víctimas por parte del Estado? ¿Qué piensa Ramón? Porque es complejo, porque tampoco exactamente es que hay un poco probado sobre eso y evidentemente, pues claro, habría mucho que investigar, y evidentemente, o sea, tampoco se puede divagar sobre este tipo de cuestiones. Hay que ir con paso firme y sobre todo estableciendo un diálogo, pero desde los hechos, no desde las suposiciones, las divagaciones, o sobre todo es muy peligroso introducir conceptos ambiguos cuando lo que se pretende es aclarar y, como dice también muy bien Paco, cerrar las heridas no en falso, sino cerrar las heridas limpias. Y para cerrar las heridas limpias hay que limpiar, y limpiar cuesta mucho trabajo y escuece una barbaridad. Y ese escozor, precisamente, evidentemente, viene y parte desde muy antiguo, precisamente desde la Guerra Civil Española, desde la represión, desde que hace muy poquito acaban de enterrar a un tipo y hay todavía una serie de elementos que se van a despedirlo cantando el Carazón. Y ahí va nuestro querido y amado exministro de Justicia, nuestro amado señor Gallardón, y su cohorte de parientes y tal, ¿no? Ahí van todos, pues, diciendo que bueno, que él no, pues él sigue cobrando del Ministerio de Justicia. Pero bueno, él dice que ya no está en la política, que él y tal y cual, pero bueno, el hecho, hay mucho que escuece todavía en este país, hay mucho rescoldo encendido, y aunque parezca que la memoria histórica, pero es que la memoria histórica son los elementos que después destripa la ciencia histórica para crear precisamente historia. Y la historia es precisamente una ciencia que se construye gracias a esos elementos y gracias a las evidencias, porque la memoria, aunque a veces puede confundir, a veces la memoria es efímera, o la memoria se puede distorsionar, pero la ciencia no. Y la ciencia se nutre precisamente eso, de evidencia probada, y siguiendo evidentemente un método científico, que es lo que lo hace distinta y es lo que lo hace diferente de la pseudociencia y de las ambigüedades y de las emociones. ¿Crees, Ainhoa, ahondando en lo que dice Ramón, que no hay certezas en la existencia del hogar y su tropelía? Pues yo ahí tengo diferencias, ¿no? Con Ramón. Creo que está de sobra probado la existencia del hogar, está de sobra probado también todo el papel que jugaron, asesinando o secuestrando muchas veces a etarras, es cierto, y otras veces a inocentes. Ahí no se habla de esas víctimas nadie les pide perdón, y precisamente cuando son ellos los que realizan terrorismo, porque era terrorismo de Estado, financiado además con fondos del Estado, pues ahí no hay ningún tipo de depuración, no hay ningún tipo de perdón por parte de los que participaron en eso,
Incluso los que fueron condenados en su momento, algunos de ellos fueron también pues indultados por el propio gobierno de José María Aznar, ¿no? Entonces vemos como aquí lo que tú comentabas tú antes, ¿no? Sería necesario que los que formaron parte de estos grupos pidieran perdón. Pues desde luego, desde mi punto de vista, pedir perdón tampoco sirve para nada, y aquí lo que habría que hacer es depurar completamente todas las instituciones y todo en donde han participado estos grupos, igual que había que haber hecho después del franquismo, ¿no? Durante la transición, donde no se depuró absolutamente nada, ¿no? Ni el aparato judicial, ni el policial, ni los propios partidos, que tiene también su gracia, ¿no? Por llamarlo de una forma, porque por un lado sí que se ilegalizan los partidos que tengan algún tipo de relación con ETA o que se presuponga que la tengan, pero en cambio no estaba ilegalizado un partido como el Partido Popular, en el que todavía continuaban dentro toda una serie de ministros franquistas, ¿no? ¿Quería comentar algo, Ramón, al respecto? Lo estaba comentando. Bueno, puntualizar dos cosas. En principio, me refería evidentemente a lo que no está aprobado. A lo que está aprobado, sí, por supuesto. Y esto, por supuesto, en ningún momento niega la existencia del GAL. La existencia del GAL existe, el terrorismo de Estado ha existido, y no me refería a eso. Me refiero a ciertas ambigüedades que se han ido distribuyendo y que han ido, digamos, que contribuyendo a una cierta áurea de medio entre fantasía, realidad. No, me refiero a que lo que está aprobado, lo que son hechos, y que evidentemente que conducen a que existió el GAL, por supuesto, pero antes que el GAL, el batallón vasco francés, como sus antecedentes dentro del franquismo, por supuesto. Lo que me refiero es que hay que juzgar y hay que cerrar heridas, insisto, igual que en lo que ha estado comentando anteriormente Paco, sobre hechos, sobre evidencia. Pero no nos perdamos en el camino, no nos perdamos las ambigüedades, que esta sociedad lo que necesita es limpieza y transparencia, y no precisamente que nos perdamos en otro tipo de hilos conductores, que pretendiendo buscar lo que a veces no vamos a poder encontrar cuando tenemos mucho campo que trabajar sobre lo que realmente tenemos. A eso es a lo que me refería, y más en este momento. Y hablando de buscar certezas, ¿no? Que es lo que estaba buscando, ¿no, Ramón? Sí, exactamente, claro, siempre. ¿Creéis que, Paco, tú crees que sería una buena forma de buscar certeza intentando, digamos, ser más riguroso a la hora de todo el recorrido, ¿no?, policial, ¿no?, desde la detención, juiciamiento y tal, de un preso, ¿no?, de un investigado, ver toda esa, digamos, todo ese recorrido del detenido, que haya seguridad, que haya algún tipo de observación sobre los policías para que, por ejemplo, no haya ambigüedades en el me han maltratado, ¿no? Porque siempre estaba, ¿no?, el típico rintintín, ¿no?, que se decía que era algo inventado, algo que decían como una retahíla desde ETA, ¿no? Me han maltratado. ¿Crees que intentar investigar o intentar ahondar en la seguridad de los policías y de los presos dará más credibilidad a los policías en ese sentido? Por supuesto que sí, ¿no? Lo que sea transparencia en todos los sentidos, además. Y vuelvo a insistir en lo de antes, que es que ese es el gran problema. El trato a uno y a otro. ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo se ha enfocado a un preso terrorista? ¿Cómo se ha enfocado a un... Me he perdido un poquito, perdona. No te preocupes. Que digo que cómo se enfoca, ¿sabes? La transparencia por ahí sí que debería de hacer mucho más transparente. Más trabajo, ¿no? Y un poquito de esperanza, ¿no? ¿Cómo veis el futuro? Paco, ¿cómo ves el futuro? Venga, tú ¿cómo ves el futuro? Feliz como una perdiz, ¿no? ¿Y tú, Ramón, qué crees que pasará? ¿Crees que habrá reconciliación? ¿Crees que habrá...? No sé. Yo creo que si no se dan pasos en falso, al final la sociedad es la que va a demandar, es la que ha demandado y es la que va a exigir soluciones. Yo confío en eso. Estoy plenamente confiado en que el fin de ETA está cerca, que solamente quedan, digamos, que unos leves vestigios, igual como ya el franquismo forma parte del fin de nuestra historia, y que evidentemente son hechos que hay que vigilar y que hay que controlar,
porque evidentemente nos puede aparecer aquí una Marie Le Pen, nos puede aparecer aquí un Tapiz Erdogan, nos puede aparecer aquí un Putin, nos puede aparecer aquí un Trump, lo mismo que nos apareció un Zoilo Ruiz Mateo, nos pareció un Mario Conde, nos ha aparecido un Jesús Gil, o sea, todos estos fenómenos extraños, todos estos, digamos que mesías que nos prometen esas soluciones que son tan fáciles de oír cuando realmente tenemos una cierta desesperación, cuando los problemas nos ahogan, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues claro, evidentemente siempre hay que vigilar. Y ETA, desde luego, fue un grave problema que surgió en un momento determinado, fruto de la asfixia, pero que evidentemente no aportó, desde luego, soluciones. No aportó soluciones porque lo que realmente cambió a España no fue ETA. No fue tampoco el asesinato de Carrera Blanco. Lo que cambió a España fue la lucha de los obreros en el año 73, en el año 74. Eso fue lo que realmente cambió a España. Y yo creo que eso con lo que debemos de quedar. ¿Y tú, Ainhoa, qué piensas? Oh, perdona. Yo, el futuro, desde luego, ahí sí coincido con Ramón, ¿no? Lo que cambió en su momento, el Estado español, ¿no? Fue precisamente la lucha de los trabajadores y de la juventud, y desde luego el futuro va a seguir dependiendo precisamente de lo mismo, ¿no? Es esa clase de trabajadores de juventud vasca y del Estado español la que ha conseguido que ETA dé ese paso, y desde luego también va a ser esa clase de trabajadores y esa juventud, sea en Euskal Herria, sea en Cataluña, sea en Galicia o en cualquier zona, si quieren continuar luchando por su derecho a autodeterminación, va a tener que ser en base a la lucha y desde luego no apoyándose en la burguesía vasca y catalana como está sucediendo ahora mismo, ¿no? ¿Y tú qué quieres comentar, Paco? Nada, yo no sé, me gustaría también tener toda la esperanza que ellos, pero es que ETA nace en su día en rebeldía que oprimía, ¿verdad? Yo veo mucha similitud en este estado. Veo cómo se encarcela gente de la noche a la mañana, que no tiene ningún, en el caso de Casandra, y cómo se dejan libre a gente corrupto. Todavía está Rodríguez Roca en la calle, ¿verdad? Esa opresión que está viviendo el pueblo ahora, también muy parecida en cierta manera, ¿verdad? Como la libertad de expresión no existe, que por ahí nace ETA, ¿verdad? Pero hablamos de ETA y es importante saber por qué nace. No justificamos con ello la muerte de nadie ni ningún asesinato posterior, pero hay una realidad. Nace por la opresión de un sistema político, y yo sinceramente pienso que este sistema político, que son hijos de aquellos, no nos olvidemos, hijos de aquellos, como bien decía el profesor el otro día, su abuelo murió cantando el cara al sol, todavía sigue teniendo la derecha, y aquí no ha salido nunca un Le Pen ni ha salido todavía, porque la derecha está haciendo el trabajo, ese trabajo de la derecha que está. Pero engañemos, me encantaría. Esta otra ETA tiene que salir, pero no, ojalá que no, pero es que no, es que nos están engañando otra vez, y el pueblo está oprimido, que está atontado, acomodado, que no existe. Ahora hoy se ha visto pues, de cuántos policías sacando de sus casas unos cuantos chiquillos, y no va nadie a detener a rato. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué hemos mejorado? Una visión bastante negativa al final, ¿eh? Yo quería una esperanza, pero... Bueno, hay una cuestión, me gustaría añadir un simple apunte. Trump ha salido porque la derecha de los Clinton ha fallado. Ha fallado y ha echado a la gente a la calle y ha dejado mucha gente desamparada. O sea, que ojo, que hoy por hoy está haciendo lo que está haciendo el actual gobierno. Bueno, eso de que no va a salir, de que no van a salir otros más radicales, es cuestión de tiempo, si no se corrigen. Es que en España hay muchos radicales, ¿verdad? Aquí hay un señor que toda España en la calle metió en una guerra a un país. O sea, aquí hablamos de radicalismo, hablamos del PP, pero es que yo no sé por qué. Cuando hablamos de Mura, hablamos de Melilla. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Por qué somos tan buenos y por qué tenemos tanto miedo a Le Pen y a Trump si aquí hemos tenido y tenemos ese tipo de cosas? ¿Qué quieres comentar? No, diferencia.
¿Quieres Yo comentar? quería solo hacer Sí. un pequeño apunte por lo que comentaba Ramón de por qué ha surgido Trump. Desde mi punto de vista, Trump gana no solo porque falle la derecha de Clinton, sino porque no había una alternativa en estas elecciones realmente a la izquierda. Pero por intentar animar también a Paco, por su pesimismo, ¿no?, ante la clase trabajadora y la juventud, desde luego ha habido un periodo, bueno, completamente parado, donde además se ha intentado llevar todo al terreno institucional y que se abandonara la lucha en la calle, pero desde luego hay un buen sector de jóvenes y de trabajadores que de nuevo poco a poco van intentando dar la batalla. Es muy complicado porque vives en un sistema en el que te enseñan a pensar en que no puedes cambiar nada con la lucha, y romper con eso es muy complicado, pero desde luego hay una parte de la juventud y de la clase trabajadora que estamos en ello y que no pensamos terminar hasta que consigamos nuestros derechos. Muy bien. Mira, es una grata noticia. Y una última reflexión, ¿no? Por último, para reflexionar todo el mundo, ¿no? Hasta qué punto, ¿no?, los prejuicios y las ideas no son inculcadas, ¿no? No sé si recordáis o habéis leído, ¿no?, que hace unos días hubo un ataque de policías en la línea, a policías en la línea en Cádiz, en un barrio por temas relacionados con el narcotráfico. ¿Qué pensaríais que dirían los medios si hubiera pasado en, no sé, en Alsasua? ¿Será diferente la...? ¿Qué piensas, Ainhoa? Tú que te arregles primero. Yo creo que desde luego se habría utilizado para de nuevo criminalizar, ¿no?, al movimiento independentista vasco, y se habría utilizado para llamarlos terroristas, antisistemas, etcétera. Y ahí ves también claramente, ¿no?, cómo se utiliza en una zona, cómo se utiliza en otra cualquier tipo de ataque. Luego, cuando hay ataques policiales sobre la gente que se manifiesta pacíficamente, pues se califica de otra forma, ¿no? Los antisistemas radicales siempre somos nosotros y los terroristas, pero en cambio los que ejercen la violencia de otra forma legalizada, ¿no?, eso no pasa absolutamente nada. ¿Y a ti qué te parece, Ramón? Hombre, que en la línea hay muchas patelas de fardo y en el País Vasco lo que hay son turferos. Pero bueno, salvando esos matices, bueno, habría que ver efectivamente con qué objetividad se planteara la noticia, ¿no? Pero bueno, efectivamente es poco probable que se pudiera dar el caso de que se ha dado en la línea en Bilbao. Lógicamente es complicado. Siendo un poco sincero, es complejo que esa situación se hubiese dado allí, ¿no? Y hubieran ido a otro sitio, ¿no? O sea, mínimo a la Audiencia Nacional. Hombre, es que los hechos violentos que se producen en el País Vasco tienen una tipología, responden a una realidad social, política y económica, y la que ocurre en Andalucía pues tiene otra distinta. Exactamente, se está relacionada una en el orden político-social y la otra está en el orden social-económico. Es que las diferencias son tangibles, ¿no? Y ahora, por último, ya, porque si no nos quedamos sin tiempo, con Paco, ¿qué te parece esta reflexión? Y ya contigo acabamos. Bueno, pues lo dice mucho de que lo distintos que somos en todos los aspectos, en todas las comunidades, ¿no? Cómo se enfoca, como bien decía el profesor, en Andalucía una revuelta, cómo se enfoca en Cataluña, se enfoca en el País Vasco. Por eso somos tan diferentes, por eso hay que escucharnos a todos, digan lo que digan, cada uno, ¿verdad?, sin ni pretender que España sea una gran diluvio. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a los tres, Ainhoa, Ramón y Paco. Espero que os haya gustado y repetáis pronto, ¿no? Espero veros pronto. Y a los que nos escucháis, muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado. Comentad en las redes y suscribíos. Hasta la semana que viene y sed buenos. I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you, with you, with you, oh, with you, with you, with you, oh. I was the one to judge. You said you've had enough and that you really want
get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same.